Bueno, hoy vamos a hablar de la gestación subrogada o vientre de alquiler. Es un fenómeno que en su propia naturaleza incorpora un potencial disenso social y por eso me parece especialmente interesante por su complicación, ¿ok? De base. Al igual que fenómenos como el aborto, la eutanasia, la prostitución o incluso algunos lo han comparado con el tráfico de órganos. Y para analizar y debatir sobre esta cuestión yo creo que hay que, sobre todo, partir de 3 o 4 ejes que son fundamentales, imprescindibles para extraer información de valor para este análisis. Y el primer eje sería ver lo que existe frente a lo que debería existir, es decir, lo descriptivo frente a lo prescriptivo. ¿Existe la prostitución? Sí. ¿Ha existido prácticamente siempre? Sí. ¿Debería seguir existiendo? Es una buena pregunta. Al igual, la gestación subrogada, ¿es posible en términos científicos? Sí, se está dando. ¿Existiría en caso de que fuera totalmente legal? Sí, existiría. ¿Debería existir? Es decir, ¿hasta qué punto la ley debería regular o incluso prohibir la práctica de la gestación subrogada? Y para eso nos vamos al eje 2, que es lo científico frente a lo moral, la ciencia y la moral. La moral entendida como aquello que beneficia a todas las partes y que no perjudica a ninguna. Y la ciencia entendiendo esta ciencia no tanto como lo que la ciencia puede hacer, solamente, sino también emplear la metodología científica para extraer conclusiones resolutivas sobre el impacto que este fenómeno tiene en las partes que están implicadas, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Göteborg en 2015 hizo un estudio sobre esto, analizando si realmente la gestación subrogada traía complicaciones de salud, tanto psicológicas como físicas. Y la conclusión de ese estudio fue que verdaderamente la gestación subrogada en términos legales y en términos altruistas no es perjudicial ni para la parte gestante ni para la otra. Claro, ese estudio yo no sé si tiene la razón o no. Habría que seguir haciendo estudios con rigurosa metodología científica para poder establecer, digamos, un estándar fiable sobre esta cuestión, ¿ok? Yo me fío de la ciencia y de los estándares científicos siempre que, digamos, no estén partiendo del favoritismo de una institución o de un conjunto de personas. Por tanto, habría que establecer este tipo de estudios de forma generalizada. Ver que otros estudios existen para poder emitir conclusiones que sean sostenibles y estables en el tiempo. Por tanto, el primer eje sería moral frente a ciencia. ¿Es científicamente posible? Sí. ¿Es científicamente bueno? Pues parece que no es malo. ¿Es moralmente reprobable? Es una buena pregunta. Y aquí solemos confundir la ideología con la moral. La ideología y la moral no es lo mismo. Moralmente hablando, si todas las partes están deseosas de hacerlo y no salen perjudicadas en nada, la pregunta es, ¿por qué sería inmoral? Eso es una buena pregunta. Ojo, que yo no estoy a favor ni en contra del fenómeno. No lo tengo nada claro en el fondo. La cuestión es que estamos analizando este caso, ¿no? Y este fenómeno. El tercer eje, que es muy interesante, es el de libertad frente a justicia. ¿Es justo que una persona sea gestante del bebé de otra persona? Es una buena pregunta. Y por otro lado, ¿es justo meternos en la libertad de las personas que hacen cosas que no son perjudiciales ni para ellas mismas ni para terceros? Es otra buena pregunta. Por tanto, ¿hasta qué punto el Estado debería meterse en la libertad de las personas de tener, por ejemplo, un bebé por gestación subrogada siempre que no sea a cambio de dinero o incluso siendo a cambio de dinero? Pero ojo, el comercio de la gestación subrogada ya está en otro término porque ya estaríamos hablando del mercantilismo a partir de esto. Por tanto, vamos a analizarlo desde una perspectiva, digamos, por umbral mínimo, ¿no? Minimalista. Vamos a analizarlo, imaginémonos,
El fenómeno de una persona que quiere tener un bebé y otra persona que se presta altruistamente por amor a esa persona o a esas personas. Es decir, y yo conozco casos de personas que en caso de que pudieran y la ley se lo permitiera, esas personas tendrían los bebés de otras personas que no pueden tener esos bebés y que amarían que tuviesen una familia. Por tanto, es muy interesante esta cuestión, ya que hasta qué punto el eje justicia-libertad se está respetando, hasta qué punto este eje está en equilibrio, ya que es justo que se dé este fenómeno, pero por otro lado, es justo que coartemos la libertad de aquellas personas que en el eje moral-ciencia pues se ve que no salen perjudicadas si están dentro de este fenómeno, si están aplicando la gestación subrogada. Y por último, tenemos el eje ideológico, un eje ideológico que habla de la lucha de los relatos y la lucha de los posicionamientos, tanto de las ideas como de las creencias. Y esto entra dentro ya de los propios límites de la mentalidad del ser humano, no tanto de la existencia práctica, objetiva y pragmática como tal, ¿no? Y es que tenemos un conjunto de creencias que son estables en el tiempo, tenemos un conjunto de ideas que en ocasiones, pues más que traernos claridad, nos confunden. Y esto es muy interesante. Conozco personas que bajo ciertos estándares estarían incluso a favor de poder vender un riñón, por ejemplo. Y eso sí que me parece chocante, ¿no? ¿Cómo vas a vender un riñón legalmente? No podrías, ni aunque tú quisieras. Por tanto, vemos que en el eje justicia-libertad, la libertad no prevalece, prevalece lo justo. No es justo que tú vendas un riñón, ¿no? Pero claro, es tu propio riñón. ¿Hasta qué punto una persona puede estar legitimada o no de vender una parte de su cuerpo? Pero es que voy un poquito más allá y vamos con el último eje, ¿ok? Que es el eje patológico no patológico. ¿Hasta qué punto una persona, por ejemplo, que decide cortarse un brazo, está bien de la cabeza, está sana, tiene claridad mental y está en plenas facultades para poder tomar esa decisión? Claro, vamos a torcer un poco esto, vamos a ir un poco al límite. Si yo decido vender un brazo mío, si yo decido cortarme un brazo, si yo decido vender un riñón mío, o si yo decido ser vientre de alquiler, que no es lo mismo, no es lo mismo, pero estamos partiendo de la base de usar mi cuerpo para ganar dinero, ¿ok? O sí, usar el organismo para ganar dinero. ¿Hasta qué punto eso es lícito e ilícito? Pues claro, lo aberrante es que el ser humano tiene la capacidad de crear ideas y creencias, conjuntos de relatos que pueden legitimar cualquier cosa, incluso un asesinato legalmente, ¿ok? Como por ejemplo la pena de muerte. Entonces, en este sentido, el eje de ideologías no me parece nada fiable. Y no me parece nada fiable porque creando un constructo, un relato, creando un cuerpo simbólico, ideológico, al final se puede justificar cualquier cosa. Se puede justificar el racismo, se puede justificar la homofobia, se puede justificar el machismo, se puede justificar cualquier cosa, el asesinato, se puede justificar la violación. Por eso este eje es tan peligroso, porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cómo ha ido evolucionando el ser humano, también el pensamiento del ser humano, pero en ocasiones hay pensamientos e ideas que son marginales, es decir, se quedan en los márgenes de los extremos, y existen, y en ocasiones están presentes en la sociedad. Es muy importante saber discernir cuáles son estos pensamientos marginales y estas ideas, porque en ocasiones penetran en el ente colectivo y penetran en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Tanto es así que incluso algún día podría ser legal vender un riñón tuyo o incluso de tu hijo, imaginémonos, ¿no? Tanto como podría ser legal pues vender a una mujer de tu propiedad o vender a un hijo de tu propiedad. Eso ha pasado en la historia, eso incluso sigue pasando actualmente en algunos países. Por tanto, en la propia naturaleza del ser humano, en la gestión del ser humano en sociedad y al final en la aplicación, la creación de leyes y la, digamos, regulación de los fenómenos que coexisten al ser humano en sociedad, se tienen que dar todas estas cuestiones, porque lo ideológico no es suficiente. Es más, puede enturbiar más
finalmente la propia visión del ser humano y de sus propias ideas. Tenemos que partir de lo prescriptivo y descriptivo, es decir, ok, esto existe en la naturaleza, pero esto debería existir en nuestra sociedad, debería estar regulado o incluso prohibido. Luego partimos de aquí hacia el eje, como dije, de moral y ciencia. ¿Es moral? Entendiendo como moral ¿perjudica a alguien realmente y esta práctica es aberrante en términos formales? Por ejemplo, ¿es moral que un padre venda a su hijo? Pues no es moral, porque está fallando, ¿no? Está violando un derecho humano básico que tiene el niño. Nadie es propiedad de nadie, somos personas completas y somos individuos que tenemos de pleno derecho, ¿ok? Por tanto, en algunas cuestiones lo moral se ve muy claro, en otras no tanto. ¿Es moral que una persona se preste a gestar el bebé de otra persona por amor? Es una buena pregunta. ¿Científicamente es posible? Y científicamente, por otro lado, ¿se ha demostrado que no es perjudicial? Es otra buena pregunta. Por tanto, este eje ciencia y moral es algo que para mí es imprescindible, ¿ok? Luego continuamos. Un segundo. Luego continuamos, como dije, con el eje justicia y libertad. ¿Es justo? Y deberíamos coartar la libertad de aquellos que quieran hacerlo en pos de una justicia social y una equidad. Esto es interesante. Es decir, la existencia de este fenómeno hace que, por ejemplo, los pobres sean gestantes y los ricos sean compradores de vientres de alquiler. Esto es interesante, es una buena cuestión. ¿Genera injusticia social la presencia de este fenómeno y la regulación legal de este fenómeno? Es una gran pregunta y habría que estudiarlo científicamente, ¿ok? Para poder saber si verdaderamente este fenómeno debería implantarse en sociedad de forma unánime o no, ¿ok? Y el último eje, como dije, bueno, dije dos ejes más. El eje patológico no patológico, es decir, ¿está una persona sana y en sus plenas facultades si decide que su vientre debe ser alquilado, por decirlo así, ¿ok? Pues depende. Yo considero que podría estarlo o no estarlo, es que depende de las condiciones, ¿vale? Habría que estudiarlo también y analizarlo, pero a priori no hay evidencias de que esto derive pues, de una patología o de una conducta aberrante de una persona que no esté en sus cabales, ¿ok? El último eje, como dije, es el ideológico. Al final, la lucha, la batalla por las ideas, en ocasiones crea todo el contexto fenomenológico, tanto social como incluso político. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que entender que al final del día, todo esto también se traduce en una batalla por el poder también del pensamiento y de las ideas, porque tener el poder de cómo piensan las personas y de cuáles son sus creencias es un enorme poder que te puede llevar a la perpetuación o a la adquisición de competencias que a ti te benefician y a los tuyos también. Por tanto, hay algunos lobbies, hay algunas élites, hay algunos partidos, hay algunas entidades o congregaciones que realmente intentan implantar sus propias ideas o sus propios relatos en la sociedad para adquirir mayor cuota de mercado social. Y esto es algo que por un lado produce algo de miedo, me da un poquito de miedo, pero por otro lado es una realidad y ha pasado siempre. Ha pasado siempre y forma parte de la ingeniería sociopolítica. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta que en ocasiones hay debates que más que debates reales son impostados, son debates producidos por parte de la jerarquía, por parte de instituciones que están arriba, para que nosotros, los seres humanos, vayamos modificando nuestra forma de pensar, aceptando algunas ideas o bien desechando otras. Es decir, pueden ser producto de una ingeniería social y política. Por tanto, debemos tener mucho cuidado. Ana Obregón, el hecho de que haya optado por tener una hija a través de la gestación subrogada, pues yo no veo aquí ingeniería social, nadie está detrás de esto, haciendo esto, simplemente se ha producido un debate social a partir de este hecho. Pero claro, algunas élites políticas pueden aprovechar esto para demonizar a Ana Obregón
insultarla, para deshumanizar a Ana Obregón, deshumanizar a esa niña y criminalizar este acto. Claro, Ana Obregón con 68 años ahora es madre de un bebé. Eso es muy controvertido, ¿vale? Yo no voy a dar mi opinión porque creo que no es una opinión verdaderamente no tiene valor, ¿no? No tiene más allá, ¿no? Mi opinión no tiene ningún valor, ¿vale? Pero aquí estamos todos opinando. Y es que es una cuestión muy compleja. ¿Debería o no debería ser madre? Eso forma parte de la opinión, porque la realidad es que ella lo es. Lo es por gestación subrogada, nos guste o no nos guste. Así que la cuestión yo creo que no radica tanto en si debemos o no insultar, o si debemos o no criminalizar a Ana Obregón, sino hasta qué punto la gestación subrogada es o no es una cuestión de Estado y una cuestión actual, debatible y sobre todo, como dije antes, regulable o incluso prohibible. ¿Hasta qué punto? Es una de las grandes cuestiones y para resolver tenemos que indagar por todos los ejes dichos. Si faltamos a un solo de estos ejes, a uno solo, se quedará coja la resolución o coja la conclusión que emitamos sobre gestación subrogada, ¿sí o no?